Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Desde agosto de este año se ha desplegado una cantidad de armas, de aviones, de barcos en el Caribe. Miren, son miles de marinos los que están desplegados allí. Hay hasta un submarino nuclear. El mayor portaaviones del mundo está ahí. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, supuestamente Estados Unidos está luchando contra el narcotráfico. Pero, narcotráfico, ustedes saben, los narcotráficos normalmente usan lanchas rápidas, pequeñas, un submarino nuclear, el mayor portaaviones del mundo. ¿Cómo pueden frenar esas lanchas? Es como si ustedes me dijeran que van a cazar hormiguitas con bazooka. Es muy, pero muy grande la desproporción. No hay justificación alguna realmente, ¿no? Ahora, fíjense que los mismos órganos de seguridad de Estados Unidos que trabajan para supuestamente controlar el narcotráfico han declarado en más de una ocasión que el narcotráfico, la mayor vía que utiliza es el Pacífico, no el Caribe. ¿Y entonces? Pero a ver, si están luchando contra el narcotráfico, ¿por qué no están los barcos pegados a las costas de Estados Unidos, que son el mayor consumidor del mundo? No hay justificación ninguna, realmente no la hay. Hasta noviembre de este año, ellos han asesinado a más de 60 personas en ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué razón? ¿Cómo van a justificar esto? Washington no ha emitido ninguna justificación, pero claro, no pueden. No frenan las lanchas, no investigan, no miran quiénes están, no. Simplemente le sueltan un misil y la hacen desaparecer. Eso es lo que está ocurriendo. Ah, claro, tienen también una nueva teoría. Ellos dicen que están allí porque el Estado de Venezuela es un Estado narcoterrorista. Y ahí aparece la palabra que han usado durante todo este tiempo para hacer sus desmanes en la humanidad. Por ejemplo, en Irak, Afganistán, Libia, lo que está pasando hoy en Palestina. Nosotros no queremos eso para el Caribe. No queremos nada de eso en nuestra región. Esto es un cuento muy viejo, realmente un cuento muy viejo que ya nadie se cree. ¿Quiénes son los únicos que se creen esos cuentos? Los que tienen intereses suficientes para querer creerlo. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizá algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo. Sencillamente con Aleida Guevara. Una amenaza para la democracia de los países de la región. Esa es la campaña del imperio. Eso es todos los días, que si en la universidad tal, en el centro académico no sé cuál, en los más grandes diarios y cadenas de televisión de este continente y del mundo. Repite, repite y repite y repite. Es la guerra mediática, es la guerra psicológica, es la guerra asimétrica. O como ellos mismos la llaman, los mismos gringos la llaman, la guerra de cuarta generación. Ahora,
Es bueno decir esto aquí. Nosotros somos el centro, el objetivo número uno de una gran maquinación internacional dirigida por el imperio de los Estados Unidos. Todo eso es una campaña dirigida por los mejores expertos que hay en el planeta Tierra. Es Estados Unidos el país que más apoya el narcotráfico en este planeta. Es Estados Unidos el primer consumidor de drogas del mundo. Hemos golpeado al narcotráfico como nunca antes había ocurrido aquí, de distintas maneras. La DEA aquí apoyaba el narcotráfico. La DEA aquí apoyaba el golpismo. Antier publicaron y leyeron el informe sobre derechos humanos. También arremetieron contra Venezuela. Qué raro que Obama no se ha enterado de la violación de los derechos humanos en su propio país. La ley patriota, ¿qué es? Persecuciones, pena de muerte, ejecuciones, tortura. No se ha enterado de los bombardeos sin misericordia contra población inocente en Irak, donde su país, sus soldados siguen matando niños, familias inocentes. No se ha enterado de Israel y su agresión genocida contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Son cada vez más voces las que denuncian que el objetivo fundamental de la Casa Blanca es desestabilizar y destruir la revolución bolivariana. Porque para Estados Unidos, América Latina siempre ha sido su patio trasero, donde han hecho miles de desmanes y además han robado todo lo que han querido. Cuando hay países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que le ponen un freno a esto y dice basta, y por primera vez son dueños de su destino, Estados Unidos no puede aceptarlo. Y no puede aceptarlo porque estos países se pueden convertir en un mal ejemplo para ellos. Imagínense que otros pueblos de América Latina siguieran nuestro camino, siguieran nuestro ejemplo. Eso sería un serio problema para la economía de Estados Unidos. Entonces podemos llegar a una conclusión real, ¿verdad? Esto se trata de una demostración de fuerza estratégica diseñada para intimidar al pueblo venezolano, pero también a todos los pueblos que vayan en defensa de la patria de Hugo Chávez. Pero los pueblos dignos del Caribe, siempre insurgentes, han levantado sus voces para señalar de dónde viene la violencia y han mantenido la ecuanimidad y la inteligencia de no dejarse provocar por Estados Unidos. Porque ¿saben qué? Nosotros tenemos que defender lo más hermoso que tiene nuestra región, la paz.
¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no, no sabemos, pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto. Y la familia vive sin techo, aislada en el barrio más pobre de Santa Marta. Su hija quedó sin universidad, era su ansia. Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió ser, pero jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterroristas. Y a la luz de los tratados que nosotros hemos firmado, a la luz también de la democracia y la libertad en el mundo, pues ha sido simplemente asesinado. Una ejecución extrajudicial, ya son decenas en este mar que es hoy la casa que nos acoge. Este es un mar de la revolución democrática, sobre el cual están cayendo los misiles. Entonces, ¿cómo podemos ser faro aquí encontrándonos europeos y latinoamericanos y caribeños? Faro del mundo, sin caer en la tesis de que somos superiores, sin caer en la tesis que entonces somos para dominar, somos para dialogar. Es posible una humanidad en la diferencia. Por eso quiero que la cumbre CELAC Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie. Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos no les ha quitado el pie de encima, como decimos los cubanos. Continuamente han inventado cosas, han tergiversado situaciones, han modificado realidades, todo para tratar de influir en la mente no solamente de los estadounidenses, sino del mundo en general. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta cosa con Venezuela? Es fácil. Venezuela es uno de los países más ricos del continente latinoamericano. Tiene la reserva de petróleo mayor del mundo, pero además tiene en su territorio minerales estratégicos que necesitan hoy las grandes corporaciones para toda la nueva tecnología. Entonces, ser dueño de Venezuela es un negocio. Y es lo que Estados Unidos ha hecho siempre. Ha tratado de ser dueño de nuestros recursos, no comprarlos. Imagínense que llegaban a pagar de 5 a 7 dólares el barril de petróleo. Hoy tienen que pagarlo al precio del mercado internacional.
¿Cuánto es el gasto económico para ese país que no está acostumbrado a hacerlo? Todo el problema radica allí. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con una persona que tiene experiencia. Él fue realmente edecán del presidente Chávez, fue comandante general de la Armada Bolivariana, ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, embajador de Venezuela en Haití y actualmente embajador de Venezuela en Cuba. Estamos hablando del almirante Orlando Miguel Maneiro Gaspar. Él tiene mucha experiencia, como ya dijimos, no solamente como diplomático, también como almirante. Y queríamos hacerles algunas preguntas. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros hoy. De verdad que sabemos que su tiempo está bastante limitado y de verdad le agradecemos muchísimo que esté y que nos pueda contestar algunas preguntas. ¿Qué le parece a usted el objetivo real de esta movilización naval de Estados Unidos en el Caribe? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, buenas tardes antes que nada, ¿no? Muchas gracias por la invitación para, digamos, compartir información de interés y que está hoy en la atención pública e internacional. Y podemos observar, el despliegue tiene un fin útil, que es el control de los recursos. Como mencionamos inicialmente, Venezuela tiene unos recursos importantes, recursos energéticos, recursos minerales, pero también Venezuela tiene recursos hídricos. Recordemos la conexión que hay con nuestros ríos, con el Amazonas. El Amazonas es el pulmón del mundo. Entonces es un mecanismo de presión para controlar todos los recursos, no mediante un mecanismo de intercambio comercial, sino control real, apropiarse de los recursos. Y eso es lo que busca los Estados Unidos en estos momentos con ese despliegue sin precedentes en el Caribe. ¿Alguna vez Venezuela se ha negado a dialogar sus diferencias con Estados Unidos? Venezuela ha mantenido siempre la disposición al diálogo con todos los países del mundo. Disposición al diálogo para tratar asuntos de interés mutuo, para tratar asuntos que van buscando la forma de mejorar el progreso de los pueblos, de los países con que tenemos comunicación. Y Estados Unidos ha establecido un mecanismo de diálogo, lo ha mantenido el gobierno bolivariano, el cual hasta los momentos, hoy día, se ha ralentizado, producto de todo este despliegue que se ha hecho por las pretensiones que mencioné inicialmente del control de los recursos. Vamos a ver una pausa un momentico y enseguida volvemos. El imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Así que avanzar con las 7T, avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir. La unión. Fuimos el ejército unido del libertador Simón Bolívar, que le dio la libertad en Boyacá a lo que hoy es Colombia. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo. Embajador, usted nos hablaba del despliegue
que nunca antes se había visto en el Caribe. Un poco para aclararle al público que nosotros tenemos, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante eso? ¿Qué toca? Bueno, cuando hablamos del Caribe, estamos hablando del mar que nosotros nos da muchas riquezas también, pero es el que cubre o que abarca la fachada de Sudamérica, Venezuela, que abarca el Caribe Oriental, los países del Caribe Oriental, Cuba también, las Antillas Mayores. Ese es el espacio del Caribe, Jamaica. Esos son lo que nosotros conocemos como nuestro mar Caribe y es el que nos permite las rutas marítimas para el intercambio comercial efectivo entre las naciones, que hacemos vida en el Caribe. Ese es el mar el cual se ve hoy amenazado y que con esta amenaza, ¿verdad? Se busca quebrar esa zona de paz declarada en la CELAC en enero del 2014, acá en La Habana, firmado en La Habana. Entonces, esta situación puede poner en peligro la paz de la región. ¿Por qué? Si hay todo este movimiento naval, quiere decir que nosotros no podemos circular libremente por el Caribe entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Puede costarle la vida a la gente que pasa por ahí, como ya ha pasado. Dígame, ¿cómo ha sido la reacción de los pueblos y los gobiernos con relación a esta situación y Venezuela? Desde el primer momento que se dio esa amenaza real de los Estados Unidos, en agosto, el 14 de agosto, desde el primer momento, Venezuela ha elevado la denuncia a nivel internacional y se activó y se movilizó la solidaridad internacional, movimientos sociales, organizaciones sociales de trabajadores, no solamente en la región del Caribe como mencionaba, sino a nivel mundial, se activaron para soportar la denuncia, pero también en solidaridad con Venezuela y los mismos pueblos del Caribe. Y acá tuvimos un ejemplo. El gobierno revolucionario de Cuba sacó un comunicado donde llamaba a frenar la amenaza de los Estados Unidos contra Venezuela y la sometió digamos, al apoyo del pueblo cubano. Y se vio una respuesta extraordinaria. 4.3 millones de cubanos firmaron, respaldaron ese comunicado en apoyo a frenar ese ataque, esas amenazas contra Venezuela. Pero así como lo hicimos acá en Cuba, que fue la expresión más clara de dignidad del pueblo de Cuba, lo hemos visto en otros países. Entonces, es decir, se mantiene todavía activa esas expresiones de solidaridad y apoyo en respaldo a mantener y garantizar la zona de paz que se declaró pues, en esa cumbre y sobre todo en Venezuela, que somos el objetivo. Sin embargo, sabemos que tocar a Venezuela afecta a toda la región. Ahora me interesaría que nos explicara también cómo ha sido la reacción del pueblo venezolano ante esto. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren realmente? Bueno, realmente Venezuela, aquí sucedió algo muy importante. Ante estas agresiones, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la unidad y a la movilización. Y el pueblo venezolano atendió ese llamado. El presidente activó los mecanismos para la defensa y a través de la milicia, pero también llamó a alistarse. Y bueno, el pueblo venezolano atendió ese llamado de todas las fuerzas vivas que hacen vida en Venezuela, atendieron el llamado. ¿Cómo se puede representar esto? En la unidad de conciencia, el compromiso para salirle al paso a esas agresiones. Hoy día Venezuela está movilizada, está activada, está preparada, pero también sigue su dinámica normal en el tema del crecimiento económico, porque esa es otra cosa. Esto se da en momentos cuando Venezuela tiene un crecimiento económico importante.
vamos para cerrar el año con un crecimiento del 6% del PIB en Venezuela, a pesar de las amenazas, a pesar de las medidas coercitivas que tiene Venezuela. La producción petrolera ha subido, ¿verdad? Se ha incrementado en un 14.6%. El tema de la producción minera en 11.3%. Las áreas como el turismo, el comercio nacional se ha incrementado. La producción nacional. Venezuela hoy día produce el 92% de los insumos para la cesta básica. Entonces quiere decir que hemos tenido un crecimiento económico sostenido, pero también estas amenazas se dan en momentos donde se cerró el ciclo electoral y en Venezuela hay una estabilidad política. Las fuerzas, las plataformas políticas que participaron en estas elecciones fueron más de 35 que son contrarias a la revolución bolivariana y participaron y aceptaron los resultados y siguen en su dinámica en Venezuela, no haciendo llamados a intervenciones. Y esas mismas fuerzas han salido también a pronunciarse en contra de una invasión, porque la unidad de la conciencia es lo que ha generado que todo el pueblo se prepare. Nadie quiere que agredan a Venezuela. El pueblo venezolano quiere paz, el pueblo venezolano quiere trabajar, progresar y desarrollarse. Tenemos cómo hacerlo. Somos un pueblo unido, de amistad, un pueblo donde le damos el valor real al ser humano, digamos la expresión máxima de humanidad. Eso es lo que es el pueblo venezolano. Fíjese, embajador, estas cosas son muy interesantes porque Estados Unidos normalmente tiene el hábito de esperar la caída de la manzana. Si una manzana madura, vamos a esperar, cae. Venezuela resuelve sus problemas económicos, mejora su nivel de vida del pueblo, entonces ahora viene esta agresión. No pueden seguir esperando. Tienen que actuar de manera brusca y totalmente injustificada contra el pueblo venezolano. Usted ha dado aquí una de las explicaciones más coherentes en ese sentido. ¿Por qué en este momento precisamente ellos han decidido hacerlo? Porque Venezuela va adelante. Hay unidad de pueblo. Y esto es una de las cosas que tampoco ellos tienen en cuenta. Y es que sus actos, a veces tan bruscos y tan horribles, sin explicación ninguna, provocan mayor unidad en un pueblo. Y hoy Venezuela es un ejemplo de eso. Vamos a pedir un tiempito y enseguida volvemos.
hablaba de que Venezuela es un país de amistad, de solidaridad, y eso lo hemos vivido también nosotros como cubanos, porque en estos últimos tiempos, en estos últimos días que hemos pasado un huracán tremendo en el oriente del país, Venezuela acudió nuevamente a ayudarnos. Y eso es muy hermoso, ¿sabe? Porque no es solamente el gesto de venir y ayudar y traer, no, es el momento que Venezuela está viviendo, este momento que estamos describiendo. Ese pueblo sigue siendo solidario con otro pueblo, piensa en el beneficio de otro pueblo. Y eso me hace pensar en las filosofías de vida, lo contrario que podemos encontrarlas así, enfrentarlas en este momento. La filosofía del pueblo venezolano de amistad, solidaridad, hermandad, el respeto al ser humano. Y la filosofía de Estados Unidos de agresión, fuerza, despojo. ¿Cómo usted ve esta contraposición? Nosotros tenemos unos principios, unos valores. El ser humano es lo primero. Venezuela es un pueblo solidario y hermano de Cuba, al igual que Cuba. Cuando nosotros hemos tenido situaciones difíciles, Cuba nos ha extendido la mano. Y apenas sucede algo con Cuba, Venezuela extiende su mano, indistintamente de la situación en que nos encontremos, porque para eso son los pueblos hermanos de unión. Eso fue lo que nos legaron nuestros padres libertadores, libertador Simón Bolívar, el apóstol José Martí, pero también nuestros comandantes, el comandante Fidel, el comandante Chávez, desde aquel abrazo histórico del 14 de diciembre de 1994 se fue afianzando más esa amistad, esa unión entre nuestros pueblos, transmitiendo toda la solidaridad de todo punto de vista, de todas las áreas posibles que podíamos nosotros complementar nuestras formas o nuestros sistemas de vida, ¿no? Lo vimos ahora precisamente con el paso del huracán Melissa por el oriente del país. Fue muy fuerte, fue devastador. Lo primero que hizo el presidente Nicolás Maduro, lo primero que hizo fue, hay que apoyar a Cuba con todo lo que podamos apoyar. Un gran amigo acá me comentó una vez, a los amigos no se les pregunta qué necesitan, sino simple y llanamente se les da lo que necesita. Y el presidente Nicolás Maduro con el pueblo se ha organizado, el gobierno bolivariano, y bueno, extendió esa mano y comenzamos a apoyar para la recuperación ante el paso de ese huracán que, bueno, causó daños bastante fuertes en el oriente del país. Bueno, vino una primera ayuda que la trajo nuestro canciller Iván Gil, y esta semana recibimos al buque del Alba, nada más y nada menos el buque de la Alianza, que es el buque que nos permite a nosotros establecer un mecanismo de intercambio comercial marítimo en los países de la Alianza Bolivariana. El buque del Alba llegó a Santiago de Cuba con una carga de 5.000 toneladas de diversos insumos para la atención primaria como alimentos, medicinas, materiales para la recuperación de techos, materiales para los sistemas de almacenamiento de agua potable, para el alojamiento, pero también material eléctrico estratégico para la recuperación del sistema eléctrico. Sabemos que se vio muy afectado. Simultáneamente, el gobierno bolivariano envió un grupo de 22 técnicos especialistas, entre los cuales estaban técnicos en el área de electricidad, pero técnicos en vialidad y técnicos en puentes. Desde el primer momento que llegaron, establecieron el contacto y reuniones con las autoridades regionales de la provincia de Santiago de Cuba y comenzaron a trabajar, comenzaron a hacer las inspecciones, a determinar cuáles fueron los daños, cómo poder identificar de manera precisa cuál es o qué es lo que vamos a utilizar en los próximos días para ir recuperando la vialidad y los puentes que, bueno, aproximadamente más de 102 kilómetros de vía fueron afectados. Ahora, este es un apoyo que se mantiene y se va a mantener continuo hasta que podamos seguir incidiendo en la recuperación. Simultáneamente, cuando estábamos
recibiendo el buque. En el día anterior, a las 5 de la tarde, estaba zarpando otro buque con 2.138 toneladas más de ayuda. Eso quiere decir que cuando nosotros nos vemos amenazados y cuando los Estados Unidos amenazan a los pueblos, Venezuela y los países hermanos nos mantenemos unidos por la hermandad y por digamos, la expresión, digo yo, más alta del sentido de humanidad y hermandad de los pueblos. Extender la mano. Lo decía Martín. Quien ayuda al que necesita no es solo un deber, sino la felicidad. Y así nosotros lo estamos haciendo. Y lo hacemos con sentimiento, de corazón, por el hermano pueblo, digno pueblo de Cuba, que siempre nos ha tendido la mano y puede contar con nosotros en todo momento, ante cualquier circunstancia. Déjeme decirle que en nombre de mi pueblo yo también le agradezco a usted, al presidente Maduro y al pueblo venezolano por esta ayuda tan hermosa que estamos recibiendo. Pero si esto es lo que nosotros hacemos, si esta es nuestra forma de enfrentar la vida, ¿por qué nos castigan? ¿Por qué están encima de nosotros continuamente? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Porque nosotros ponemos sobre las prioridades el bienestar, la seguridad, la prosperidad y la felicidad de nuestros pueblos, por encima de todas las cosas. Y por eso genera cierto nivel digamos, de negatividad hacia el concepto capitalista. Lo material, nosotros ponemos al ser humano al frente, principal, la humanidad. Como decía nuestro cantor Ali Primera, hacer una humanidad más humana. Eso es lo que hacemos nosotros, Cuba y Venezuela. Y por eso es que seguimos en este empeño de seguir saliendo al paso ante cualquier amenaza. ¿Y cómo hacerlo? Con conciencia, con unidad. Creo que ese es el arma más fuerte de nuestro pueblo, la unidad y la conciencia, que nos permitirá salir adelante y salir al paso a todo lo que nos quieran hacer. Y yo creo, embajador, que todo esto nos lo permite la soberanía, la libertad de nuestros pueblos. Y creo que es precisamente esto lo que les molesta más a Estados Unidos, que no nos doblegamos ante ellos, que mantenemos nuestra ecuanimidad, porque eso es muy importante. No hacemos juegos a sus provocaciones, nunca. Pero somos ecuánimes, sabemos defender nuestro territorio, nuestros conceptos, nuestra vida. Yo creo que ese es el camino que nos enseñaron Fidel y Chávez. Bueno, quisiera también expresar que Venezuela, el gobierno bolivariano, el pueblo venezolano y los pueblos hermanos, mantenemos la denuncia ante los ataques de los Estados Unidos, nuestra denuncia, el rechazo, y exigimos el respeto al derecho internacional para seguir, para evitar que se sigan realizando acciones que vayan al margen de la ley en todos los espacios multilaterales, las Naciones Unidas, en la CELAC, en el ALBA, porque es una forma de hacer ver al mundo realmente que nosotros somos unos pueblos que respetamos la independencia, la autodeterminación y el progreso de los pueblos. Entonces, mantenemos y seguimos en la denuncia para poder seguir saliendo al paso ante las amenazas de los Estados Unidos y quienes quieran violentar la paz de América Latina y el Caribe como una región declarada completamente de paz, solidaridad y hermandad. Creo de verdad, embajador, que tenemos que agradecerle el tiempo que usted ha estado con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Nos han mostrado algo muy hermoso. Nos han mostrado que los pueblos son siempre sabios, porque saben en qué parte está la verdad. Entonces, ¡viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Cuba! ¡Vivan los pueblos de América Latina, el Caribe y los pueblos del mundo! Muchas gracias.